Listo, ahí están. Están viendo, están Sí, viendo. Ok. sí, todo se ve muy bien. Pues buenas tardes a todos. Gracias por venir al seminario de Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Otero, quien es profesor asociado en la Universidad del Norte, en Colombia, donde es coordinador del Grupo de Investigación en Geociencias. Su formación es de oceanógrafo físico por la Escuela Naval de Cadetes y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en Ciencias y Tecnologías Marinas en la Universidad de Cantabria. Ha tenido varios puestos, se desempeñó durante varios años en la Armada Nacional de Colombia, donde fue subdirector del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas y decano en la misma Facultad de Oceanografía Física de la Escuela Naval, de donde es egresado. Sus áreas de actuación son principalmente manejo integral de zona costera, dinámica costera, riesgo ambiental marino, procesos litorales, hidrodinámica, modelos numéricos, energías alternativas, interacción océano-atmósfera, dinámica de deltas y estuarios y tsunamis, entre otros temas. Pues muchas gracias, Luis, y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y bueno, agradecerte a ti, Ale, y al grupo por invitarme a participar en estos seminarios y sobre todo con un tema que espero sea de interés para todos ustedes, los presentes, y sobre todo por lo que hablaba antes de que ustedes llegaran con Ale, que es probable que para algunos de ustedes o para varios de ustedes no sea común conocer procesos en estos ambientes de alta descarga y sobre todo de alta descarga tanto de caudales líquidos como sólidos, como es el delta del río Magdalena. Entonces, entrando en materia, básicamente lo que queremos mostrar, o que les quiero mostrar en el día de hoy es los resultados de algunos estudios que hemos desarrollado en el delta del río Magdalena. El delta del río Magdalena se encuentra localizado justamente en la ciudad, cerca de la ciudad, ahí prácticamente la ciudad donde se encuentra la universidad, donde laboro, la Universidad del Norte. Entonces, claro, es un ambiente natural que tenemos allí, que es muy interesante y bueno, tenemos casi como, a pesar de que aún siendo interesante, también la obligación moral de estudiar y comprender sus procesos porque es una desembocadura en un área donde se encuentra un sistema portuario de la ciudad y de importancia estratégica nacional también. Entonces, y como verán, lo que estudiamos ahí está muy relacionado con algunos procesos críticos en esta zona y que son crónicos y que afectan la seguridad en la navegación y en muchas ocasiones también la navegabilidad por el río y obviamente afectando todo el sistema económico de la ciudad y también de esta parte del país. Bueno, básicamente, como ustedes saben, digamos que son los estuarios, pues básicamente son interfaces entre el agua de mar y el agua proveniente del continente. Allí y se generan procesos que son, digamos, altamente complejos y donde también interactúan diferentes variables como las mareas, el caudal del río, el oleaje incluso también. Y dependiendo de la preponderancia de cada uno de estas variables, pues así será el tipo de delta o el tipo de estuario que tendremos. Básicamente, desde el punto de vista de la estratificación y mezcla, los estuarios los podemos clasificar como aquellos de cuña salida, es decir, altamente estratificados. Son particularmente aquellos estuarios que se caracterizan por tener un régimen de marea de micromarea y moderados y altos caudales del río o continentales. Parcialmente mezclados, donde ya empezamos a ver un equilibrio entre caudal del río y marea, y estuarios completamente homogéneos, usualmente asociados a zonas de meso y macro y macro marea. Bien, en este caso, la importancia de estudiar los parámetros, digamos, de lo que es la estratificación y la mezcla, y sobre todo en el río Magdalena, nace de poder entender mejor estos procesos. Es decir, a veces está relacionado con, por ejemplo, flujos de sedimentos, flujos de nutrientes inclusive,
Un estuario fuertemente estratificado, por ejemplo, inhibe los flujos verticales, por ejemplo, de nutrientes, de oxígeno, inclusive se pueden generar inclusive sistemas anóxicos en algunos casos, y particularmente, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, también incide, digamos, la dinámica de la cuña salina, la dinámica de la cuña salina, o es decir, la dinámica del frente salino, también incide, por ejemplo, en procesos asociados a la sedimentación, especialmente relacionados con los procesos de floculación, como lo veremos ahorita más adelante, es lo que hemos identificado nosotros en nuestro estuario. Y el río Magdalena, pues, ¿por qué el río Magdalena? No solamente porque es una zona en donde somos vecinos, pues nosotros aquí en la Universidad del Norte, sino también porque es la cuenca de mayor aporte en el Mar Caribe, de mayor aporte en el Mar Caribe de sedimentos y aportes líquidos. Entonces, es importante conocer, entender lo que ocurre ahí, y además de la importancia, como les comentaba a ustedes ahorita, de como puerto y lo que implica, digamos, lo que ocurre en el canal navegable afecta directamente también el sistema económico, no solamente de la ciudad, sino de la región y también del país. Bien, entonces, para eso, en este trabajo, pues nos vamos a basar para poder entender mejor los procesos de estratificación y mezcla en, por ejemplo, el parámetro de estratificación. Me relaciona, digamos, el diferencial de densidad entre la superficie del fondo y el promedio de la densidad de la columna de agua. El parámetro de estratificación me mide, digamos, qué tan estable, qué tan inestable es también la columna de agua. A través de este cálculo también el parámetro de buoyancia o frecuencia de flotabilidad también de alguna manera me mide qué tan estable es mi columna de agua, y también es una medida indirecta de los procesos de estratificación y mezcla estuario. La anomalía de energía potencial me mide también la cantidad de energía que me consume o que me tiende a consumir la columna de agua para recuperar su equilibrio para la mezcla, la mezcla vertical. El número de Richardson por capas, que es un balance entre, digamos, las tensiones de corte turbulentas y, digamos, la estratificación o la estabilidad de la columna de agua. También me mide qué tan estable o inestable es la columna de agua y dónde predominan esos procesos, digamos, sobre todo la relación turbulencia versus estabilidad de la columna de agua, y la producción de energía cinética turbulenta también, y el esfuerzo cortante del fondo. Digamos, todos esos parámetros decidimos calcularlos a partir ahorita se los voy a explicar, a partir de datos medidos y también de la implementación de un modelo numérico, para poder lograr una mayor comprensión de estos procesos y en qué condiciones predominan unos u otros en el río y hasta dónde también en la desembocadura. Bueno, como les decía, pues nosotros estamos localizados aquí en la esquina superior de Sudamérica, Colombia, la costa caribe colombiana. Esto es la costa caribe colombiana. Somos vecinos de ustedes. Ustedes están un poquito más por acá, por aquí, por acá arriba. Entonces, aquí estamos, y el río Magdalena está aquí. Barranquilla es esto, la ciudad de acá. Y aquí está la desembocadura del río, y a lo largo de aquí lo que ustedes ven, por ejemplo, ustedes ven estos son espigones. Tienen hasta 3 kilómetros de longitud. Espigones construidos por allá en la década del 30. Esto no era así antes, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, y todo esto es a lo largo de toda esta ribera, aquí, en el río, hay zonas portuarias. Hay varios muelles y varias zonas portuarias. Bueno, listo. En general, pues se caracteriza esta zona por presentar de dominio micromareal. Digamos, los rangos de marea fluctúan entre 0.25 y máximos 0,5 metros, y oleajes característicos del cuadrante noreste con alturas significativas que pueden ir de 0,5 hasta 2 metros medias mensuales, y periodos medios aproximadamente de 7 segundos en esta zona. El régimen de caudales, pues sí es bastante diferencial. Digamos, se ha logrado establecer que hay dos épocas bien marcadas, separadas por una época de transición, la época seca del Caribe, de enero a abril, la época húmeda, septiembre a noviembre, donde los caudales medios
mensuales pues son muy distintos, como ustedes lo pueden notar en la ayuda, es decir, el doble en un lado, y por supuesto también pues las tasas de sedimentos que drenan al Caribe desde el río Magdalena pues también son bastante contrastantes. Como les decía, pues el rango, digamos, el rango máximo de marea pues es de este valor de 0.6 metros. Y las velocidades, comportamiento del viento, esto es comportamiento del viento, básicamente. En la época seca pues predominan los vientos alisios pues con mayores intensidades medias mensuales, disminuyendo ligeramente en la época húmeda. Bien. En ese contexto, mirando cuáles son de la estación más cercana a la desembocadura, Calamar, que se encuentra aproximadamente a unos 100 kilómetros de la desembocadura, pues vemos que efectivamente la serie de caudales nos muestran pues, unos rangos de variaciones importantes. En algunas épocas, estos representan los promedios diarios de caudales. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en algunas se superan muy pocas veces, pero bueno, ha ocurrido los 15.000 metros cúbicos por segundo. Eso es importante. Pero también, por ejemplo, en algunas ocasiones llega a estar por debajo de 3.000 metros cúbicos, inclusive por debajo de 2.000 metros cúbicos, que también régimen extremos, pero a la baja. Y aquí se ve claramente el comportamiento durante la época seca, es decir, donde no hay lluvias, pues evidentemente los caudales son menores. Una época de transición y la época húmeda, donde los caudales son mayores, pues coinciden con las mayores precipitaciones en el territorio colombiano. Es importante decir que el río Magdalena nace en el centro de Colombia, digamos, en lo que conocemos como el macizo colombiano, es decir, creo que son más de 1.600 metros, si no recuerdo más, 1.600 kilómetros de recorrido desde el centro del país hasta el mar Caribe. Y bueno, esta es una curva de régimen medio de caudales, donde, bueno, el caudal del 50% del tiempo está alrededor de 7.000 metros cúbicos. ¿Ok? Importante notar que, por ejemplo, caudales menores a 4.000 metros cúbicos los tenemos el 10% del tiempo. Esto es importante porque, aunque son poco frecuentes, cuando ocurren, pues tienen unas implicaciones insignificativas en varios de los procesos en el canal o en la desembocadura del río Magdalena. Bien, entonces, en un contexto, en el río Magdalena, por ejemplo, el área de su cuenca son 260.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esto es lo que le mostré aquí, el caudal medio 7.000 metros cúbicos por segundo y caudales máximos de 16.000 y mínimos de 1.500. Bueno, en este contexto y por área de drenaje, con algunos de los ríos más importantes a nivel global, si nosotros comparamos área de drenaje versus caudal medio mensual, metros cúbicos por segundo, uno podría notar que el río Magdalena, a pesar de su, entre comillas, pequeña área de drenaje, en comparación con estos ríos, pues la producción de caudales líquidos es significativa, o sea, es importante. Incluso, fíjense, el río Danubio tiene el doble del área de producción, del área de producción de área de cuenca, y miren los caudales. Hablamos, por ejemplo, del río Paraná. Ok, el caudal de metros cúbicos es el doble, medio, pero miremos el área, su área, el área de la cuenca del río Paraná. Eso es importante. Eso quiere decir que, por ejemplo, el río Magdalena, si en Colombia somos 50 millones de personas, quiere decir que con el caudal casi que diario, le podemos dar de beber a 356. Cada colombiano podría tomar 356 gaseosas, digamos, para mirar lo que les decía. Miren dónde nace el río Magdalena. Aquí, en el centro del país, por acá, por este lado, por acá. Y hace este recorrido. Por todo esto. Para que tengan una idea, un vuelo desde Barranquilla a Bogotá se demora aproximadamente una hora. O sea, en avión, una hora. Y hasta Cali es aproximadamente como hora y media. Entonces, eso simplemente para que tengan de referencia la longitud del río Magdalena en este contexto. Bien. Y en relación a la producción de sedimentos, pues también la producción de sedimentos anual de 142 gigatoneladas. Compartida hablando con los mismos ríos que les mencioné, fíjense, está en el orden del río Orinoco, siendo el río Orinoco pues casi 5 veces mayor su cuenca de drenaje. El río Paraná, o sea, mucho mayor,
la producción del río Magdalena. Entonces, eso quiere decir que más o menos, para tener una idea, es casi 50 volquetas de este tipo, ¿no? La producción de sedimentos o que se vierten sedimentos al mar Caribe. Me cuesta con esto en mente. Bueno, y algo interesante también es, miren cómo era la desembocadura del río Magdalena antes de la intervención. Esta es una carta de 1908. Así era el delta era este. Luego, aquí la línea esta rosada que aparece aquí es la configuración actual de la desembocadura, obviamente intervenida, porque estos artificialmente son estos diques direccionales y todas estas obras pues, para la navegación. Estos fueron construidos empezaron a construir en la década de 1930 aproximadamente. Entonces, esta intervención produjo unos cambios muy importantes que ahorita les voy a mostrar, no solamente en el delta, sino también en decenas de kilómetros al sur de la desembocadura del río Magdalena. Esta es la condición actual. ¿Y qué pasa ahora? Fíjense que los sedimentos que antes salían se depositaban en el prodelta y también alimentaban toda la zona costera de esta parte de Colombia. Hoy los sedimentos siguen saliendo, pero ya prácticamente no llegan a la zona costera. Aquí hay una distancia aproximadamente como entre 2 y 3 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre con los sedimentos? La mayor parte se van a este cañón, el cañón del Magdalena. Se depositan. Y a veces cuando cambia la dinámica del río, de los regímenes de viento, pues se depositan en estos bajos de aquí, frente al delta del río Magdalena, frente a la desembocadura. Bueno, eso tiene unas implicaciones bastante significativas e importantes en todos los procesos costeros que no vamos a tratar acá, pero se los voy a mostrar ahora. Así era antes, por cómo ha sido la evolución en el tiempo, esquemáticamente. Entonces, este es un delta lobulado de predominio, ahorita de predominio, de alta energía del oleaje y donde también tiene un alto régimen de caudal, o sea, se encuentran como en equilibrio. Su naturaleza es esta, o sea, es cambiante, o sea, pasa de un momento a otro dependiendo de las condiciones y la variabilidad interanual de las condiciones. Esto es justamente antes de la construcción, en 1924, antes de la construcción de los diques direccionales. Y ya después, esto fue en 1936, como decía, en la década del 30, se construyen. Y esta línea de costa que estaba aquí ha retrocedido hoy 4 kilómetros aproximadamente, más de 4 kilómetros de retroceso en todo este tiempo, bueno, para que ustedes se den cuenta. Bien, esto es, sí, 2 kilómetros, sí, más de 4 kilómetros. Este es hoy, más o menos hoy como está. Ya en el 61, en la década de los 60, 70, ya prácticamente es la configuración que conocemos hoy. Bien. Entonces yo les decía a ustedes que así era, digamos, toda esta zona costera, hasta Cartagena, que más o menos son unos 130, 150 kilómetros de línea de costa, si no es más, y esto ha cambiado dramáticamente. Han desaparecido muchas de estas flechas litorales, de estas islas barreras, y obviamente se ha presentado un proceso generalizado de erosión costera a lo largo de toda esta parte de Colombia. Pero bueno, ese es un proceso que no vamos a hablar en este trabajo, es otra historia. Les contaré otro día si hay la oportunidad. Entonces, básicamente el río Magdalena se encuentra aquí, dominado por el oleaje, un delta dominado por el oleaje. Bueno, es un delta, aunque la configuración hoy no sea la de un delta como la conocemos, pues porque obviamente está intervenido artificialmente, pero es un delta, por eso hablamos del delta de Magdalena, es un delta que se encuentra digamos, aproximadamente en esta región. O sea, de energía fuerte, el oleaje en sí, moderada, fuerte el oleaje, y también un caudal fuerte, digamos, también un caudal importante. Se encuentra en este tipo de delta. Como ustedes saben, hay varios tipos de delta, que son dominados solamente por el caudal del río, pues son deltas digitados, es decir, que van avanzando hacia el mar, en la medida pues, que se van depositando y estabilizando los sedimentos, o deltas dominados por mareas, que son deltas atrofiados, bueno, en fin. Pero básicamente el delta de Magdalena se encuentra aquí, un poco más parecido a lo que es el delta del Ebro. El delta del Ebro en España, aunque no tiene esa connotación de esos aportes, de esos caudales,
sí que, digamos, es un delta micromareal y que también la energía del oleaje pues no es tan, no presenta una energía tan importante como la del Caribe, pero en su relación energía del oleaje y aporte de caudal líquido es muy parecido al delta del río Magdalena. Bueno. Y esto que les estoy mostrando aquí es una serie de batimetrías que se hicieron en algunos meses de 2016. Aquí está, digamos, el dique direccional y esta es una batimetría de enero de 2016. Y lo que se hizo fue que una comparación en cómo cambiaba en el canal, en esta parte del canal, cómo cambiaba la batimetría en estos meses, haciendo comparativamente pues la diferencia entre la anterior, entre la actual y la anterior. Lo verde me indica procesos de sedimentación y lo azul de erosión. Entonces aquí está la de febrero, enero, marzo, febrero, es decir, la actual con la anterior. Entonces, claramente se observa también un patrón estacional en cuanto a qué, a los procesos de sedimentación y erosión con respecto al mes anterior. Siendo más importante, sobre todo en la desembocadura, en esta época, lo que es mayo-abril, o sea, abril, mayo y junio, por decirlo de alguna manera. Y esto es importante que lo tengamos presente entre mayo y junio, abril, mayo y junio, que es la época de transición. Es decir, la transición entre quién, entre la época seca y la época húmeda. Importante tenerlo en cuenta. Julio, agosto, septiembre, digamos, toda esta parte aquí que es transición, la transición, lo tenemos presente, tengámoslo presente. Bueno, fíjense ustedes que los patrones de sedimentación, ¿dónde se están dando? ¿No? Hasta aquí, en toda esta zona de la desembocadura, por acá. Y en la época húmeda, cuando los caudales aumentan, digamos, ya los patrones de sedimentación se dan un poco más más cercana a la desembocadura. Tengámoslo en mente porque esto va a estar relacionado con lo que les voy a explicar. Lo voy a mostrar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué estamos mostrando aquí? Estamos mostrando un perfil a lo largo del canal, siendo el 0 la entrada al río. Y bueno, esto está en kilómetros desde la desembocadura hasta el kilómetro 7. ¿Qué me está mostrando acá? Mediciones, bueno, unas campañas de campo de qué? De concentración de sedimento en suspensión, en miligramos por litro. Bueno, listo, se observan altas concentraciones de sedimento de suspensión. Y esta es la época húmeda 2012. Claro, casi llegando a los 5.000 metros en algunos puntos, superándolos. Bueno, aquí estamos la concentración de sedimento en suspensión. ¿Qué me muestran esta? Concentraciones en abril de 2013, siendo la época de transición. Aquí varía un poco la escala, pero es para poder apreciar, por ejemplo, aquí hay algo. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Esto aquí y esto acá. Según Restrepo et al. 2018, pues, y relacionándolo con otros procesos, esta parte está coincidiendo o identificó la posición de la TMZ, o sea, la zona de máxima turbidez. Varios autores relacionan esta posición, la zona de máxima turbidez, con la interfase, o sea, el frente salino, es decir, el límite entre la cuña salina y, digamos, la límite de la cuña salina, o sea, el límite de la interfase entre agua del mar y agua fluvial. Entonces, eso tengámoslo presente, esa interfase. ¿Por qué? Porque en esa interfase, ya varios autores lo han establecido, Dyer y otros, por ejemplo, que los procesos de floculación, es decir, la formación de los flocos, es decir, se producen con mayor intensidad. Las arenas finas o lodos, las arcillas que vienen del río, el río Magdalena se caracteriza por transportar principalmente ese tipo de sedimento. Entonces, ¿qué hace? Se encuentran ¿con quién? Con el agua del mar. ¿Y la salinidad qué ocurre? Pues claro, tiene un efecto de cambiar, digamos, los polos de la atracción, un efecto electroquímico en estos sedimentos, y se forman, o sea, por cierto que se unen, se forman los flocos, o sea, varios núcleos de sedimento, y claro, son más pesados y se precipitan hacia el fondo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando principalmente se encuentran estos sedimentos que vienen del río con el agua, con la sal, o sea, con el agua de mar. Bien, entonces, en un trabajo inicial
publicado en 2018, se pudo establecer, digamos, a través de modelación numérica, digamos, en unas condiciones particulares, hasta dónde podría llegar, digamos, la cuña salina, condiciones normales, digamos, en estas condiciones. Se podía establecer que llegaba hasta el kilómetro 5 en una época seca y en la época húmeda pues no sobrepasaba casi que el kilómetro 0 de la desembocadura, la penetración de la cuña salina. Bien, nosotros decidimos ampliar y preguntarnos, bueno, ¿y qué ocurre, por ejemplo, ante efectos de, bueno, también es importante decir, ante efectos climáticos extremos, le hace, por ejemplo, el ciclo de el fenómeno de la niña o el niño? ¿Qué ocurre en la cuenca, qué ocurre en la cuenca caribe colombiana y en general en Colombia, en esencia? Durante el niño, lo que ocurre es un déficit de lluvias. Y si hay un déficit de lluvia, pues hay una reducción importante de los aportes, de los caudales de los principales ríos. Digamos, eso ya está más que documentado. ¿Y qué ocurre cuando el fenómeno contrario de la niña? Pues se disparan los índices de pluviosidad, realmente los caudales se incrementan también de los aportes de los ríos, sobre todo los ríos que drenan en la costa caribe colombiana. Problemas asociados. Durante los ciclones pues se presentan déficit de lluvias, déficit sequías y déficit, por ejemplo, en los embalses, problemas, incluso ha habido años en los cuales hemos tenido crisis energéticas en Colombia, porque la mayor parte de la energía proviene de la generación de energía hidroeléctrica. Y cuando hay fenómenos de la niña, ocurre que se presentan problemas de inundación, fuertes inundaciones en varios sectores de Colombia. Pero bueno, esa es otra historia, simplemente pues para contextualizar cómo es la respuesta precisamente de estas cuencas y sobre todo con respecto a los caudales de los ríos que se invocan en el Caribe colombiano ante el ciclo Enos, le hace niño o niña. ¿Okay? Entonces en ese contexto nos hicimos una pregunta nosotros, porque ha habido debate. Bueno, ¿y cómo responde? Primero, cómo, digamos, hasta dónde llega la cuña salina en estas condiciones extremas, uno, y dos, cómo es la dinámica de estratificación y mezcla y su relación, con, por ejemplo, con la posición de la TMZ, la zona de máxima turbidez, durante cuando se presentan este tipo de fenómenos. Bueno, entonces para responder esa pregunta, nos apoyamos en un modelo numérico, que es el modelo MOJIT desarrollado por el Instituto Técnico de Portugal, que resuelve las ecuaciones de los fluidos en 3 dimensiones y también se le permite acoplar el modelo SWAM. Entonces, básicamente el modelo MOJIT es un modelo que es alimentado por mareas, caudales, vientos, incluso olas, etcétera, etcétera, digamos, como los modelos más reconocidos, pues modelo 3D o Mike 21, etcétera, que ustedes seguramente todos conocen. Entonces, a partir de las mediciones que ya teníamos, vamos a proceder y procedimos al proceso de calibración del modelo numérico. Propusimos 2 dominios computacionales, básicamente un dominio exterior y un dominio más de detalle. El dominio exterior, pues, en modo barotrópico, es decir, 2D, para que le proporcionara las condiciones de frontera a esta malla de detalle. Esta se implementó sí en modelo 3D baroclínico y finalmente lo tuvimos modelando casi 40 capas, 35 capas, casi 35 capas en un sistema cartesiano, en vertical. Bueno, allí llegamos, digamos, después de hacer muchos experimentos numéricos y determinar que la penetración de la cuña salina era también muy sensible a la discretización vertical que tuviéramos en el modelo. Y obviamente también a los módulos digamos, a los métodos de advección que fuéramos a implementar. Y también de turbulencia vertical, muy sensible. Entonces nos tocó implementar digamos, en esta malla de detalle, pues el modelo de Smagorinsky y también el modelo Gottman, para poder resolver de mejor manera el proceso de turbulencia vertical y poder tener, digamos, una mejor resolución de la dinámica de la cuña salina. Como ahí nos dimos cuenta de que era bastante sensible el modelo a estos parámetros. Con el modelo calibrado, bueno, calibramos el bloque de olas, SWAM, el modelo de niveles también fueron calibrados para diferentes situaciones y sobre todo lo que nos interesaba, que también un poco más complejo, es decir, a partir de un conjunto de mediciones en 2 épocas distintas, aquí en el área de la desembocadura, los perfiles de salinidad. Perfiles de salinidad para unas mediciones en 2013,
perdón, 2013, y también con la misma configuración del modelo nos sirvió para comprobar en conjunto de mediciones en 2014. Y también lo calibramos para las velocidades en 3D, las velocidades verticales, perfiles de diferentes instantes de tiempo de la distribución del perfil de velocidad. ¿Ok? Bueno, después con nuestro modelo y llegamos ya a la configuración óptima que nos permitía representar nuestra aerodinámica, nos quedamos tranquilos y decidimos proceder. Y no solamente eso, sino que también los parámetros utilizados en este estudio, los diferentes parámetros, los decidimos comparar. Es decir, con los datos simulados, calculamos los parámetros a lo largo del canal y también los parámetros con los parámetros medidos. Entonces, como ustedes pueden ver, la línea azul, los parámetros calculados a partir de los resultados del modelo y las líneas rojas a partir de lo medido. Bueno, para nosotros quedamos tranquilos porque también no solamente los parámetros individualmente, sino también en su conjunto, agrupados a través de estos parámetros de estadificación y mezcla, nos dio la tranquilidad de que casi que estaban representaban de muy buena manera ese comportamiento, que era lo que también más nos interesaba. Entonces decidimos, bueno, pues tomamos unos años representativos para la época del ciclo Enos fase cálida, ciclo Enos fase fría y un año en condiciones neutras o normales y calculamos los parámetros con los datos de las modelaciones. Esta es una animación donde vemos cómo el modelo pues, va representando cómo esa dinámica de cuña salina. Finalmente nos quedamos con los siguientes resultados. Bueno, ¿qué me muestran aquí estas gráficas? Parámetro de buoyancia, energía potencial, parámetro de estratificación, número de Richardson, producción de energía cinética turbulenta y las tensiones en el fondo. Entonces, ¿qué me muestra aquí? Esta es la época seca. La época seca, pero en diferentes condiciones. Línea azul en condiciones del niño, línea roja, condiciones de la niña, y línea verde en condiciones neutras. ¿Qué vemos aquí? Condiciones neutras. Bueno, lo que se esperaba, que la cuña salina fluctúa entre el kilómetro 6 y el kilómetro 8, aproximadamente. Digamos, hay una coincidencia en los resultados de los diferentes parámetros que calculamos. Pero interesante, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos caudales, por ejemplo, alrededor de 2.500 metros cúbicos por segundo? Es un caudal representativo que se registró durante el Niño de 1998, la época seca del Niño de 1998. Entonces, la cuña salina penetró hasta casi el kilómetro 22. Se registró, digamos, ese comportamiento. También me lo muestra, bueno, también el gradiente de Richardson, también me muestra ese comportamiento, altamente con un estable, para los números mayores, pero altamente estratificado, o sea, una estratificación fuerte, en toda esta región. Y como era de esperarse, pues la producción de energía cinética absoluta bajas, números bajos, es decir, se inhibe la producción de energía cinética turbulenta, la estratificación inhibe. Esa producción de energía no es capaz, digamos, de la energía, porque bueno, ahí también debo decirles algo. La mezcla, los procesos de mezcla turbulenta se dan principalmente, ¿por qué? Por la producción de energía cinética turbulenta en el fondo. Es decir, y eso está asociado obviamente a los caudales, mayores velocidades. En este caso, pues también la estratificación inhibe, al estar en una zona estable, porque la zona estable es estratificado pero estable. El número de Richardson es estratificado, ¿por qué? Porque me lo muestran los parámetros de estratificación. Pero es estable porque el Richardson me dice, es estratificado pero es estable, digamos. Es una condición de estabilidad en la columna de agua. Y eso inhibe la producción de energía cinética turbulenta. No es capaz, o sea, el Richardson no es capaz de romper, por decirlo de una manera, la estratificación. Lo vemos acá en los resultados en la salida, como la cuña salina, inclusive casi cercanos a 30, pasan el kilómetro 12, ¿no? Perfectamente. Cosa contraria que, por ejemplo, en la época seca,
cuando hay ciclovenos, siendo época seca, los caudales siguen siendo altos en la época seca. Entonces, casi que no pasa de la desembocadura. Y en unas condiciones de años neutros, que era lo que se esperaba, digamos lo que ocurre normalmente. La cuña salina fluctúa entre el kilómetro 6 y el kilómetro 8, que son las condiciones más frecuentes en la época seca en el río. Entonces, uno empieza a sospechar que si uno regresa, claro, lo que dicen estos autores, claro, la estratificación mejora la captación de sedimentos en la zona de máxima turbidez. Esto quiere decir que los procesos de floculación allí, digamos, porque se ocurre por eso mismo. Bueno, entonces, bueno, y ocurren dos efectos ahí, no solamente la zona de máxima turbidez, sino también que los campos de velocidades son más reducidos. O sea, se reducen, son menores, digamos, porque se contraponen los dos efectos, tanto del río como del mar. Ahora bien, este me muestra aquí el comportamiento de los parámetros a lo largo del canal, que me está mostrando a lo largo del canal, kilómetros a lo largo del canal, los parámetros, durante la época húmeda. Casi que la época húmeda, indistintamente de si hay fenómenos, si hay niño, niña o época normal, hay un comportamiento similar. Casi que durante esta época, los caudales superan un umbral tal que no permite que la cuña salina supere siquiera el primer kilómetro del río. ¿Ok? Eso es. Y los parámetros, y aquí los parámetros de turbulencia, pues bueno, son mayores, son mucho mayores, se incrementa y permite y facilita, digamos, que la columna de aguas permanezca, digamos, mezclada más allá del kilómetro, o turbulencia, dicho de otra manera. La turbulencia generada, todo esta tramo del río, no permite pues que haya estratificación. Bien, entonces, bueno, y aquí lo que me está mostrando es el comportamiento ya estacional. ¿Qué me muestran los parámetros? Diferentes parámetros, parámetro de buoyancia, energía potencial, parámetro de estratificación, número de Richardson. ¿Y qué me muestra? Me muestra en esta columna durante el niño, durante la niña y fase neutral. Y cada una de las líneas, ya comparando la época seca y la época húmeda. Entonces, ¿qué me muestra? Lo que yo les decía ahorita, que independientemente de la época, digamos, prácticamente no se observan cambios estacionales cuando está presente en el Caribe colombiano un fenómeno Venus en fase fría. No es apreciado un cambio estacional marcado en la dinámica de la cuña salina. No pasa del primer kilómetro, los primeros 500 metros, la cuña salina se encuentra restringido. Cosa muy distinta y muy diferente lo que ocurre con el fenómeno del niño, pero aún así, en la época húmeda, pues la cuña permanece restringida a los primeros kilómetros de la desembocadura. Y en la época neutra, lo que se esperaba, en la época seca, penetración de cuña salina, en la época húmeda se restringe, o sea, esta dinámica. Vamos a mirar un tema, y es cómo a partir del parámetro de estratificación nosotros podemos relacionar o inferir la posición de la TMZ. Esto fue propuesto, se llama el Frente Salino, inicialmente por Restrepo y otros autores, en donde él estableció, a partir de mediciones instrumentales, tenemos la coincidencia del parámetro de estratificación en diferentes épocas, ¿okay? Calculado como la diferencia de salinidades superior e inferior, entre la capa inferior y superior de la columna de agua y la densidad promedio. Este se parece mucho a nuestro parámetro, que básicamente no relaciona la salinidad, sino las diferencias de densidades, pero básicamente es un símil. Entonces, a partir de entender nosotros la posición, digamos, el comportamiento del parámetro de estratificación, que es en esencia lo mismo que el parámetro que utilizó Restrepo, donde él hizo coincidir la posición, digamos, donde se da, digamos, el cambio brusco con la posición de la TMZ, en diferentes condiciones de caudal y en diferentes épocas climáticas. Entonces, nosotros, a partir utilizando este parámetro como un predictor válido de la posición de por qué, y por qué
Pues porque nos permitía identificar en qué momento del año o bajo qué condiciones de caudales podríamos nosotros identificar las zonas dentro del canal que pudieran presentar los problemas de sedimentación más críticos. Recuerden que yo les había comentado que un tema que es muy preocupante aquí en la ciudad y en esta parte de Colombia es la sedimentación del canal frecuente y se afecta y se restringe la navegación. Entonces, eso impacta de manera significativa, digamos, la ciudad en todos sus aspectos y también pues, esta región de Colombia. Entonces, claro, nosotros teníamos que, durante la época seca, durante las condiciones, bueno, aquí, esta gráfica que nos muestra, el parámetro de estratificación en la época buena para todas las condiciones. Como yo aquí está lo que ya les había mostrado a usted, y en la época seca. La época seca en las diferentes condiciones del fenómeno del niño o la niña. Sí, okay. Bueno. ¿Y dónde podría estar la posición de quién? De la TMZ. Cada una de estas condiciones, ¿no? 20 kilómetros, en 3 kilómetros en la época neutra o durante una condición de la niña en la época seca. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ya analizando y quedándonos con el comportamiento del parámetro de estratificación en la época seca y en la época húmeda. Si tomamos, por ejemplo, en la transición de un niño de la época húmeda, de la época seca del niño y el rojo, miremos el rojo y la época húmeda en un ciclo del niño, ¿qué observamos? Si esto es representativo de los meses de la época seca, digamos febrero, y esto es representativo de la época húmeda, digamos septiembre, octubre, ¿qué observamos? ¿Qué pasa entre febrero y septiembre? ¿Cómo va migrando? ¿Cómo va migrando? Y si decimos que la TMZ se encuentra ubicada en este punto, ¿cómo va migrando a lo largo de estos meses del año la posición del frente salino? Aquí. Claro, si nosotros asumimos que también como predictor válido que la TMZ coincide con esta posición, ¿qué estamos esperando nosotros? Que los procesos de floculación van a estar concentrados, como lo mostraban en las mediciones iniciales al comienzo de la presentación. Aquí en esta zona, perdón. No se me activa ahí. Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida en que se va dando la transición de la época seca a la época húmeda, en esta fase cálida, ¿qué va ocurriendo con la TMZ? Pues se hace eficiente el depósito de sedimentos a lo largo del canal debido a este proceso. ¿Y qué es lo que ocurre en 2016? Aunque el 2016 no fue un año, estrictamente un año donde hubo un niño, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que ocurre durante la transición? Que ocurren los procesos de sedimentación, digamos, en estos meses, aquí. Recuerden que lo verde me indica a mí la sedimentación, en estos procesos. Aquí en el veranillo de San Juan hay un ligero incremento de los caudales, pero nuevamente, en estos meses de la transición, lo que estamos viendo, lo que nos muestran a nosotros es que los procesos de sedimentación se empiezan a incrementar. Entonces, y esto ocurre, y si tomamos en la condición de un año neutro, que sería, estos procesos obviamente no serían, digamos, digamos, en el canal profundo, digamos, más al interior de la desembocadura. Si tomamos la línea negra que me representa la condición de un año neutro, es decir, época seca, la posición de la TMZ estaría alrededor del kilómetro 4, 3, en este caso, y la línea negra aquí durante la época húmeda que estaría alrededor del kilómetro 0. Entonces vemos también que durante esta transición se esperaría que en esta región, en los primeros 5 kilómetros, la deposición de los sedimentos, debido a los procesos de floculación, de sedimentación, sea más eficiente durante estas transiciones. ¿Ok? Y nosotros observamos aquí esto muy marcado, ¿no? Aquí en esta parte de aquí muy marcado también en esta parte de la desembocadura, en esta parte de las primeras desembocaduras, en esta parte. Entonces, juega un rol importante y digamos, nosotros lo enfocamos en este campo, juega un rol importante en estos procesos para poder predecir. Estamos ahora en una etapa, digamos, esto ya fue publicado recientemente, hace un par de meses, ha publicado estos resultados. Estamos ahora en una etapa en ver los efectos, por ejemplo, del oleaje, y no solamente en la estratificación, sino también en la sedimentación. Digamos, ahora estamos en la fase de la implementación del modelo
para medir digamos, la dinámica de los sedimentos en suspensión y poder corroborar nosotros estos resultados que nosotros hemos encontrado. Básicamente, y ya pues para terminar, que estamos en el tiempo, básicamente, ¿qué me muestra esta gráfica? La salinidad promedio, promediada en un ciclo de marea de 24 horas, considerando el oleaje, wave currents, el oleaje, y sin oleaje, para una condición de la época seca. Entonces, aquí está mi marca, digamos, incremento rojo, disminución azul. O sea, lo que quiere decir que el efecto, digamos, cuando consideramos el oleaje, lo que ocurre es un incremento en la salinidad, pequeño, pero un incremento alrededor de la desembocadura, alrededor cercana a la desembocadura, y una disminución hacia el interior ya del canal. Lo vemos más claramente acá, posiblemente. La línea roja, esto es en el tiempo, la línea roja tomando como la posición del frente salino, la distancia de penetración de la cuña salina en rojo, y esto está en distancia en metros. La línea roja me representa considerando el oleaje para el mismo escenario de caudal y marea y sin oleaje en lo negro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor penetración de la cuña salina sin considerar el oleaje. Digamos, obviamente aquí se ve el efecto de la marea, pero simplemente considerando, se ve claramente el efecto de la marea, no sé, el efecto de la marea, pero no estamos considerando en este momento el efecto de la marea, sino el oleaje. En un momento del tiempo, podemos estar aquí, considerando el oleaje, y sin oleaje, aproximadamente una diferencia de 500 metros, aproximadamente en la penetración de la cuña salina. Nosotros creemos es que los procesos de mezcla turbulenta, o sea, el oleaje lo que incide es principalmente en la mezcla turbulenta al inicio de la desembocadura, es decir, por balance de masas, o sea, mayor cantidad de agua salada se mezcla en la desembocadura, lo cual quiere decir que menor volumen de agua salada, debido a que la mezcla principalmente se da al inicio de la desembocadura, va a penetrar en el canal. Tal vez por eso nosotros continuamos el análisis, tal vez por eso, en una condición sin considerar el oleaje, lo que ocurre es que el frente salino pues, va a penetrar más o las salinidades son mayores, sin considerar el oleaje al interior del canal del río Magdalena. Y bueno, pues doy por terminada esta sesión y pues estoy abierto a las preguntas de ustedes. Muchas gracias, Luis. Estamos en el tiempo, ¿no? Sí. Perfecto. Empezamos un poquito tarde. Vamos a dar paso a las preguntas. Como les recuerdo, pueden levantar la mano o abrir su micrófono directamente y su cámara en caso de que tengan alguna pregunta. En lo que alguien se anima, yo tenía ¿han medido la transformación del oleaje en este ambiente? O sea, ¿cómo se disipa la ola? Porque lo que sucede en estos ambientes con mucho fango es que hay una disipación impresionante del oleaje, ¿no? Nada más por efectos de proceso de capa límite. Entonces, ¿han hecho algún tipo de campaña para cuantificarlo? No, pues intentamos. Lo que pasa es que es muy complicado medir en esa desembocadura. Eso es, justamente en la desembocadura, el tema de la dinámica es muy fuerte porque los vientos allí, y en las épocas de mayor interés, que es la época seca, son muy fuertes. De hecho, a veces toca cerrar el paso por fuertes vientos y oleaje. Hemos medido en el interior, pero también se complica porque una vez colocamos un equipo y se nos perdió porque quedó tapado por los sedimentos del río. Entonces no nos hemos animado por el tema de la seguridad, pero sí es un tema que está abierto, profundizar. De hecho, los datos de oleaje para calibrar el bloque de olas fueron unas campañas que hicimos afuera porque no pudimos sembrar un equipo. No, es que es muy complicado. Es que los sedimentos, no, es bien difícil, o sea, es bien difícil medir. Entonces, lo hemos desechado por el momento. Cómo profundizar más en el tema de cómo penetra la ola. Sí la hemos modelado, claro,
Pero bueno, el modelado es nada, pues no puedes tú identificar y modelar pues con oleaje espectral, con SWAP, pues que no. Lo más que te puedo decir es cómo se disipa la relación entre disipación de altura de ola y propagación de canal, que es lo que esperarías. Pero en ese tipo de procesos no todavía. Queríamos hacer algo con otro tipo de modelos más sofisticados, pero todavía no lo hemos hecho. Ok. Estaría bien si algo con percepción remota puede funcionar, pero tendría que ser como un LIDAR o algo así muy sofisticado, ¿verdad? Para poder medir el oleaje en esa zona. Sí, pero nosotros quedamos con la duda porque, digamos, un paso siguiente en la investigación es mirar ese tipo de procesos, lo que estás mencionando. Por ejemplo, este tipo de procesos, mirar cómo se está propagando, digamos, y no solamente porque algunos trabajos también se han enfocado, por ejemplo, en olas IG, en este tipo de ambientes, cómo se propagan, digamos, en teoría deberían romper en esa interacción de la corriente del río versus el oleaje, o las ondas, porque más que el oleaje, con las ondas, propagando las ondas, tanto CISUEL como IG, cómo afectan. Espera si está rompiendo afuera, qué tanto entran, hasta dónde, y qué rol pueden tener también en la dinámica de esto. Entonces, ese es un tema que lo tenemos ahí, lo tengo ahí, bueno, buscando una tesis de doctorado, a ver quién se anima para mirarlo. ¿Alguna otra pregunta? No, en lo que se animan. ¿No será que no me expliqué bien? O lo saben todos. Bernardo, a ver, adelante, Bernardo. Hola, ¿qué tal? Interesantísima su plática. Yo quería preguntar, Gracias. aprovechando que Alec ya introdujo el tema de la parte de los experimentos y las mediciones con las que validaron su modelo, me gustaría que nos dijera un poquito más sobre la parte experimental. ¿Cómo midieron? ¿Qué midieron? ¿Durante cuánto tiempo? Porque me imagino que hay muchísimas horas, hombre, ahí metidas. No es fácil, tienes razón. Gracias por la pregunta, Bernardo. Mucho gusto. Siendo muy concretos, esto ha sido un conjunto de mediciones permanentes. Básicamente, perfiles con CTD en diferentes estaciones, 10, 15 estaciones desde la desembocadura, inclusive desde afuera, en perfiles de salinidad y temperatura. Luego, también se han medido concentración de sedimentos de suspensión con OBS y también con un aparato que se llama el LIS, que el LIS te mide lo que es no solamente la concentración, pero no la puedes calcular, sino diámetro de partículas, cómo se distribuye el diámetro de partículas de sedimentos en la columna de agua, en diferentes puntos. Digamos, en diferentes estaciones, por ejemplo, en ciclos de marea subiendo, bueno, y en mareas de sisigia y en mareas de cuadratura, digamos, campañas de campo de días y moviéndose, digamos, durante esos ciclos de mareas. También en estaciones fijas, por ejemplo, en una estación fija, el buque se ancla en un punto en el kilómetro 7 y, por ejemplo, lanzar el CTD cada hora, entonces, durante 24 horas. Entonces se lanzaba para mirar, y también el ASP, y también sembrar, por ejemplo, tener colgado el ASP, o sea, un juego de ASP midiendo en toda la columna en un punto durante varias horas, durante dos o tres días, en esa escala de las horas, y también concentración de sedimentos de suspensión. Digamos, en esencia han sido las mediciones que se han realizado. También se han instalado sensores de presión y de nivel en diferentes puntos del río para medir, por ejemplo, durante un mes, durante 2 meses, digamos, en el kilómetro 7, en la desembocadura, kilómetro 7, el kilómetro 15, el kilómetro 20, porque también es interesante ver cómo es la propagación de la onda de marea, que ese es otro trabajo, pero bueno, aquí no alcanzamos todavía a utilizar toda esa información, donde efectivamente pues la onda de marea inclusive penetra más allá del kilómetro 20, 25. Sí, es muy complicado, ha sido muy complicado, digamos, medir costoso, y costoso. Pero digamos que es parte de esos datos, no los utilizamos todos para la calibración del modelo, pero sí se han utilizado. Y hay incluso otros trabajos con todo este cúmulo de información que se está trabajando. Pero en esencia es lo que se ha hecho, y son mediciones que se han hecho a lo largo de los últimos 10 años. Se empezaron como en 2012, las primeras campañas,
Y obviamente en la curva de aprendizaje, pues también, y lo que hemos ido detectando, ya hemos ido perfeccionando. También otro colega que trabaja generación de potencial de energía por salinidad. Por ejemplo, sé que se han medido, por ejemplo, también en las boyas del canal se han instalado sensores de salinidad para medir también la evolución y el tiempo, en diferentes puntos, de cómo es la salinidad. También ese como la información. ¿No? Muchas gracias. Dale. En cuanto al, basado un poco en los años que tienen de registro, sobre todo año niño, niña y condiciones normales, más o menos si alguien te preguntara qué puedes esperar con el cambio climático, puedes, ¿qué nos dirías? ¿Qué esperarías? ¿Cómo se vería afectada la dinámica un poco en base a las proyecciones? Ya, claro, para el Caribe colombiano se ha logrado establecer que la tasa de ascenso del nivel del mar relativo fluctúa entre 3 milímetros por año y 5 milímetros por año, dependiendo de la zona. Claro, nosotros hemos inferido que los procesos, digamos, de penetración de la cuña salina, claro, por balance balance de masa, pues se espera que vaya a penetrar más. Y eso es crítico porque, fíjate que, mirando un tema de la toma del acueducto de la ciudad de Barranquilla, que se surten 2 millones de personas, se encuentra en kilómetro 20, 21. Entonces, claro, en estas situaciones críticas, a veces, digamos, se ha detectado que puede afectar, el suministro de agua potable. Entonces, es un tema que se ha discutido. Nosotros no hemos, lo hemos estudiado, digamos, desde el punto de vista de la modelación para poder tener un escenario de cambio climático. Vamos a modelar qué podría ocurrir, en cuánto porcentaje se podría, si se presentara un fenómeno del niño dentro de 30 años, en unas condiciones de niveles. No lo hemos hecho todavía. Lo que hemos es inferido que esos problemas se podrían incrementar. Obviamente la penetración de la cuña salina, con lo que conllevaría, sobre todo en esos aspectos. Pero es muy válida tu pregunta, sí. Es lo que esperaremos nosotros. Es un tema crítico que tengo que reevaluar. Hay otra pregunta, Alex. Sí, Jorge Alejandro, pues está ahí. Levantó la mano. Está apagado tu micrófono, Alex. A ver, ahí, ya. Okay. La cámara sí se ve, es que yo no veo, se ve negra. Estás oscuridad total. Bueno, pues que no quiere jalar. Bueno, una disculpa ahí por la cámara. Oye, es que estaba viendo, bueno, ahorita escuchándote, entonces el ADCP ustedes lo bajaban con el CTD. ¿Perdón, el qué? ¿El ADCP tenías anclajes o lo bajabas con el CTD? No, se construyó un dispositivo que no tengo la fotografía ahí, en donde, o sea, en una sola, como una campana grande, o sea, donde se tenía CTD y también ADCP. Esa fue una de las mediciones que se hicieron. Las últimas, al principio, porque no todas se hicieron de la misma manera, las últimas, se había diseñado un dispositivo así. Al principio, ¿qué hacíamos? Al principio mandábamos el CTD y luego mandábamos el ASP o viceversa, digamos, de manera separada. Se mandaba los arreglos. No se anclaba, digamos, en un punto. Las mediciones diarias, lo que se anclaba era el buque. Obviamente el buque se estacionaba en un punto fijo, y lo que se hacía era que, bueno, esas fueron las últimas, lo que se lanzaba el aparato cada hora, integrado ADCP y CTD hasta el fondo, y se subía, y con el LIS también, estaban los tres, CTD, el LIS y el ADCP, los tres al tiempo se tenían y se medían cada hora en un punto, y volvían a entrar a esa superficie. Eso es lo que se hacía. Ok. Oye, y es que no entendí bien uno de tus diagramas, no sé si lo puedes poner rapidísimo. Vamos.
de la figura, tenías uno como un corte vertical, que luego decías que es como lo que hacían para la modelación, pero no entendí dónde era ese corte, como un corte transversal. ¿Cuál sería? A ver, sube más. Ahí, ese negro. Este. Sí. O sea, ese corte es de dónde, o cómo es la onda ahí, es que no lo entendí. Bueno, voy a explicar nuevamente, perdón, porque aquí yo iba más rápido, ya muy rápido. Bueno, este corte es, aquí me está aquí, el kilómetro cero. Este es un perfil, este es un transecto. Esto representa, eso que está allí representa un transecto. Vamos a ver, representa un transecto. Voy a ir a la figura misma. Representa un transecto del río. Como ir por aquí por el canal y graficar ese transecto, es esa gráfica. ¿Cuál es el objetivo de esta gráfica? Era mostrarles a ustedes la discretización vertical que se empleó en el modelo numérico. Es esto, o sea, aquí está la desembocadura del cero, para acá es aguas arriba del río, y a partir de aquí ya es la parte externa del río. O sea, para acá. Pero entonces, espérame, lo que no entiendo es como ¿por qué tienes una parte profunda de 50 metros? ¿Eso está dentro del río? No está dentro del río. Eso hace parte de aquí, del inicio del cañón, precisamente del cañón del Magdalena, llaman el cañón del Magdalena, o sea, esta parte que se ve aquí, que es justo después de la desembocadura, es lo que yo les he mostrado a ustedes. Acá. Si ustedes observan aquí, el gráfico, perdón, ¿dónde está esto? A ver. ¿Dónde está? Que no veo bien allá. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí estamos. Aquí estamos. Ese transecto que viste es un transecto que sacamos algo así, como ir por el canal y sacar. Esa parte de 50 metros es el inicio del cañón. El cañón, o sea, justamente por esa embocadura, es el cañón del Magdalena. Es esto que está aquí. Es esto que está acá. Precisamente los sedimentos van y se precipitan por aquí. Es lo que muestra esa profundidad, ese cambio de la profundidad. Acá lo vemos, por ejemplo, fíjate. Esta es la batimetría. Aquí está. Nosotros lo que hicimos es trazar esto aquí, para mostrar la discretización, pero ese cambio de profundidad es esto. Es el inicio del cañón. El cañón va en este sentido. El cañón del Magdalena. Ok. O sea, el inicio de lo que es ya el talud continental, digamos, el talud, en esta parte del cañón. Oye, ¿y por qué no pusiste anclajes? ¿Se pierden con la arena? O sea, en el fondo se hunde, ¿es fangoso ahí o cómo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Para colocar anclajes de correntómetros, nosotros lo colocamos una vez, midiendo 15 días, y fue un lío, porque es que la sedimentación es fuerte. Entonces, fue un lío, primero que todo, o sea, es complicado, se nos tapó la arena. No hay visibilidad. No, para los buzos no, entrar allí, eso es peligroso porque son corrientes. Aquí yo tampoco mostré, bueno, aquí no mostré tampoco los campos de corrientes que se generan, no los alcancé a mostrar, es que no, tantas cosas que uno quiere mostrar y no alcanzo a mostrar, pero son corrientes de más de 1 metro por segundo, y eso es bastante, y turbio, entonces es una masa turbio, que los buzos, por ejemplo, para ubicar los equipos, es complicado, digamos, en un contexto como nosotros, no nos atrevimos realmente lo hicimos una vez, y nos costó encontrar los equipos y realmente no optamos. Claro, siempre va a ser mejor tener un anclaje y dejarlo ahí 1 mes, 2 meses, mucho más interesante. Pero bueno, por el momento lo hicimos de esta manera. Lo que sí hemos anclado, pero no en el río, sino por ejemplo en muelles, eso nos facilita los sensores de presión, que eso los podemos dejar ahí, pero son fáciles de localizar, porque tú los colocas
ahí los pilotes, y los pilotes pues no te van a afectar la medición mayormente la medición de la presión para medir los niveles, eso sí, pero lo que son ya las corrientes no, por esa razón. Básicamente un tema logístico, un tema logístico. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, no sé si quieres leerla tú o la leo yo, Luis. La voy leyendo, a ver. Teresita de Jesús aparece aquí. Buenas tardes, muy interesante. ¿Podría indicar, por favor, cuáles son los alcances que puede llegar a tener el proyecto? Es decir, ¿se puede emplear para detectar plumas de contaminación en los sedimentos o proyectos secundarios de tipo ingenieril, como dragado controlado de material? Gracias. Bueno, esa es la idea. Vamos por partes. El proyecto, pues los estudios, digamos, aparte obviamente de conocer cómo funciona esta desembocadura, es precisamente ofrecer y entender mucho mejor, empiezo por lo más fácil para mí responder, precisamente planificación de dragados. Todavía hoy hay mucha improvisación para dragados. En otra presentación, no la traje aquí, pero yo mostraba mensajes de prensa de diferentes años, donde en la época de mayo, junio, se cierra el canal, las autoridades marítimas, porque la sedimentación, grave impacto, varios, y en diferentes años, 10 años. Pero lo que pasa es que la gente no se acuerda, no se había estudiado que esto ocurre siempre. Bueno, casi siempre, lo voy a esperar que ocurra entre mayo, junio, julio, la época de transición. ¿Y por qué? Porque es cuando empiezan las lluvias en toda en la cuenca colombiana y se da el lavado de la cuenca. Los transportes de sedimento empiezan a salir, a viajar desde el interior del país hacia la desembocadura. Entonces, estos procesos se disparan de depósito de sedimentos y obviamente afecta al canal. Y no hay planificación de dragados. Aún hoy todavía se improvisa mucho. Con lo que se conoce, seguramente se puede hacer anualmente, o que haya una draga, o que los dragados se planifiquen de mejor manera. Es decir, obviamente estos resultados apuntan en buena medida a entender mucho mejor estos procesos de afectación de la sedimentación en el canal y poder hacer una mejor planificación, digamos, de estos procesos. Por otra parte, en cuanto a los proyectos de detectar plumas de contaminación por sedimentos, por supuesto que sí. De hecho, hay otro trabajo que no está aquí, pero que dirigió un colega, en los cuales asociar, por ejemplo, bueno, no tanto en el canal, pero sí en la pluma de sedimentos que llega al Mar Caribe, por ejemplo, evaluar cómo es la dinámica de esos sedimentos, cómo afecta, por ejemplo, el tema de producción primaria, el tema de los nitritos, de los nitratos, y cómo ese radio afecta fósforo. Claro que sí, afecta. Ese trabajo se hizo a partir de mediciones y de percepción remota, imágenes satelitales. Entonces, ¿cómo podrían establecerse, digamos, esos radios de afectación o esos radios de afectación de estos aportes y esta producción de contaminantes asociados a los sedimentos? Ahora estamos en una fase, desde el punto de vista de la modelación, de modelar procesos, por ejemplo, de los sedimentos. Es más difícil, mucho más complicado, porque es que los sedimentos, pues, son los sedimentos y eso no es tan trivial llegar uno a calibrar o llegar uno a siquiera a decir si las concentraciones modeladas que tanto se parecen o no a las concentraciones medidas de sedimento de suspensión, pero allá vamos. Por supuesto que también el MOJIT, ahora, desde el punto de vista de la modelación, MOJIT también tiene un bloque de water quality, de calidad de aguas, con lo cual, en teoría, pues uno empieza por calibrar y validar el bloque hidrodinámico digamos, como la base de todo. Es decir, si tú no tienes la hidrodinámica lo suficientemente bien representada para poder reducir las incertidumbres en la modelación de otros parámetros, como por ejemplo los de calidad de aguas o como por ejemplo los de sedimentos, entonces tendríamos que asegurarnos, empezamos por aquí, asegurarnos que el bloque hidrodinámico de nuestro modelo esté lo suficientemente bien calibradito y que nos representen a la mejor forma esos procesos para seguir a los siguientes pasos. Ya podemos modelar calidad del agua, podemos modelar, de hecho hay mediciones también de nutrientes, sobre todo de algunos parámetros de calidad de agua, que nos permitirían ir en esa dirección. Okay. Pues muchas gracias, Luis, por la presentación y gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias a ti, Alex, y a ustedes los que escucharon la presentación. Yo te voy a mandar el PDF de la presentación, Alex, con mucho gusto. Los que estén interesados y bueno, y sí, ahí está. De todas maneras, también es muy fácil mirar las publicaciones, pues ustedes tienen acceso a la base de datos, ahí está, el Río Magdalena, y hay un cúmulo de buenos artículos los últimos de nuestro grupo, porque eso hay varios que trabajan de nuestro grupo ahí de instrumentación, de modelación, allí en las revistas, Jordan Marine System, Marine Geology, Journal of Coastal Research, hay varios, esto, Arena Continental también. Bueno, de todas maneras ahí están. Y si no, pues algún interés me escriben y con mucho gusto también les facilitamos la información. Lo que les llame la atención de pronto continuar con abrir un tema de investigación conjunto. Colombia-México, ¿por qué no Alexión? ¿No? Claro que sí. Sí, suena bien. Pues muchas gracias, Luis. Me invitan allá a dictar un curso presencial de Mojit con todos estos datos allá. Yo sé que ustedes manejan otros modelos, pero aplicado a este tipo de estuarios también. Próximo año. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, estaría interesante, definitivamente. Claro que sí. Bueno, siempre Pues gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Me retiro entonces. Hasta luego.